Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona Certificada. Y bueno, Memo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque, bueno, a finales de este 2025 platicamos muchísimo sobre el comportamiento de la economía en el sector manufacturero y no manufacturero por parte de los indicadores del IMEF. Y hoy queremos platicarlo mucho más a detalle en este inicio de 2026 porque, bueno, queremos también saber cómo se van a comportar los primeros 3 meses, ¿no? Por supuesto, para empezar de la mejor manera el año, hay que ver lo que ocurrió durante los últimos 365 días y como ya adelantaste, para platicar de ello, hoy en el estudio nos acompaña Alejandro Sandoval Murillo, presidente de IMEF Juárez. Alejandro, siempre nos gusta que nos acompañe Zona Certificada por las perspectivas, incluso si a veces los datos que manejamos son de tendencia de estancamiento o hacia la baja. Habiendo dicho eso, tenemos ya quizá una expectativa de cómo cerró 2025, pero platícanos a través de datos duros cómo fue el cierre del año pasado. Primero que nada, muy feliz año, muchas gracias por recibirme en el Memo. Y bueno, pues sí, como lo dices, la tendencia ha venido de este estancamiento. Los dos indicadores resultaron negativos respecto a los de noviembre. Recordemos, esto es diciembre de 2025 y obviamente el previo es noviembre. Y entonces caen los dos. El no manufacturero, o sea, servicios y comercio, estaba positivo. Estaba, arriba de umbral de 50 puntos. Okay. Bueno, volvió a caer. Y el manufacturero continuó su caída. Ahí en el gráfico lo que estamos viendo es la tendencia, que es el promedio móvil de 4 meses, pero lo cierto es que el dato puntual del mes fueron los que cayeron negativos, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues lo que está señalando y en el análisis de coyuntura del comité del indicador IMEF a nivel nacional, pues nos señala que la economía sigue estancada, que la economía no tiene tracción, que no se moviliza y conforme a los datos de coyuntura del cierre del año que tenemos del IGAE, que tenemos de subsectores como sector servicios o comercio o construcción, inversión fija bruta, consumo, etcétera, la tendencia de la economía en 2025 es que básicamente vamos a estar en cero, sin crecimiento respecto a 2024, lo que quiere decir que la economía no se movió. Sí en el año se movió, con algunos momentos más positivos que otros, pero y con algunos momentos donde esperábamos que las cosas terminaran siendo muy malas, no fueron tan malas. Pero al final del día lo cierto es que la economía no se mueve. Y hacia adelante la perspectiva es de debilidad, sobre todo para regiones como la de Ciudad Juárez, que requerimos de información más local por la peculiaridad de nuestra dependencia maquiladora. Y esa información, como todavía no logramos un buen alcance con el tema del indicador regional de IMEF, usamos el indicador ISM de Estados Unidos, que lo contestan fábricas que serían como las clientes de las maquilas. Y entonces, estas son como la pauta hacia donde va nuestra economía. Bueno, allá también cae el indicador manufacturero, sigue debajo de umbral ya por 2 años y en su caso trae una implicación delicada en la contestación de respuestas abiertas. A diferencia del indicador IMEF, ellos tienen un segmento de respuestas abiertas y los planteamientos son muy pesimistas, todos en el contexto de aranceles, elevaciones de costos, algunos traslados de precios que no son plenos porque ellos saben que no pueden simplemente trasladar los costos y ya, despidos en algunos casos y pues un escenario donde ellos no ven que en los siguientes 6 meses haya mejora, sino hasta posiblemente, y si las cosas se reparan, y nadie sabe qué implique repararse, pues el segundo semestre de 2026. Ahora, ¿qué sí te puedo decir que podría significar repararse? La renegociación del tratado y arrancar pues, 1 de julio con una confirmación de tratado y arrancamos el Mundial entre los 3 países y ya todos felices, ¿no? Eso sería un ideal al cual aspirar, ¿no? Claro, y por ejemplo, ahorita que veíamos la gráfica, sí, por parte de lo que pasó en Estados Unidos de América vimos pues obviamente un golpe respecto a los aranceles en lo manufacturero, pero en lo no manufacturero obviamente también hubo problemática, pero vemos aquí en Ciudad Juárez que hubo mucha inversión en diferentes comercios, de empresas y marcas muy reconocidas, pero como tú comentas, aún no podemos tener esa información de ese término, ¿no? Bueno, o sea, la operación, el hecho de que resulte positivo, que es algo que vemos, vamos, 0.4, 0.3, que podría cerrar la economía en el año, de Producto Interno Bruto, y luego retraerlo a Juárez, por ejemplo, y ver algunas empresas que abrieron y otras que están creciendo en inversiones de edificios y estas cosas, pues esos son los elementos que decantan a favor que quede ese 0.3.
Respecto a los que han contraído operaciones o han cerrado operaciones, se habló de que se cerró con 24,000 patrones menos en el registro de Seguro Social a nivel nacional. Es bien poquito, pero es negativo, ¿no? Entonces, los elementos negativos se compensan con esas cosas, esos edificios, esos comercios nuevos o algún anuncio de una inversión importante que se haya hecho. Entonces, o sea, el problema es que la tendencia no es de mucho más de esos elementos positivos, sino de algunos. Y esos algunos soportan los generalizados negativos, que como en la encuesta Preguntas Abiertas del ISM americano, nos muestra ese escenario pesimista, ¿no? Pero también Estados Unidos resultó positivo. Con todo lo pesimista del sector manufacturero, resultó positivo. Sus ventas de Thanksgiving, de Cyber Monday, de Navidad, resultaron con máximos históricos y tuvieron buen resultado fiscal incluso. Texas acaba de anunciar una exención fiscal en cierto mecanismo de pago de impuestos estatales para incentivar la economía. Pero en el marco general se ve que se va disminuyendo, desacelerando, y eso es lo preocupante del asunto. Claro, porque no siempre podemos hablar acerca de estos picos, ¿no? Porque mencionamos estas ventas de fin de año, también sucede lo mismo con Ciudad Juárez, ¿no? Con el Buen Fin, pero no podemos depender de estos momentos para decir, es una economía positiva, son solamente estas instancias donde, como comentas, se puede suplir un poco el lado negativo que no es solamente de este 2025, sino que ya llevamos arrastrando, ¿no? De varios años, varios meses. Pero platicando de un tema muy importante, Alejandro, y lo mencionas cuando recurrimos al ISM, está también la necesidad de que se acerquen más empresas a IMEF para poder pintar el panorama regional con los detalles que nos competen a Chihuahua, porque aquí hablamos de términos nacionales y, como ya dijiste, la situación en el centro y sur del país no precisamente es igual a la del norte. Sí, exacto. Y eso lo vemos, digo, por ejemplo, el Producto Interno Bruto del estado de Chihuahua, que es estatal, pues es un dato que se ilustra más o menos con 6 meses de retraso y hasta 9 en algún cierto eslabón de información confirmada. En cambio, el indicador IMEF regional, en cada parte del país donde lo medimos, podría tener la información igualito que ahorita a diciembre, estamos a 5 de enero, entonces, o sea, inmediato, ¿no? Pero necesitamos que la gente conteste, que los empresarios contesten la encuesta, ¿no? Y entonces por eso sí es muy relevante estar promoviendo pues, ese acto. Lo trabajamos ahorita con Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, ya hemos tenido acercamientos con Canacintra, con Coparmex y con Index y otros grupos de maquiladoras, y bueno, pues vamos siguiendo tras de los objetivos estadísticos que hemos hablado ya en el pasado de este objetivo. Sí, que se acerquen contigo, ¿no? Precisamente para que se pueda nutrir el indicador. Claro, entonces ya que cierra esos indicadores en el mes de diciembre, ¿cuál es la conclusión que podrías platicarnos del 2025? Un cierre económico de supervivencia positivo mínimo, o sea, 0.3 será el PIB más o menos, y demasiada incertidumbre en el contexto para 2026, pero con elementos de conocimiento previo. Okay. O sea, ya sabemos que a veces hay amenazas que no se cumplen, y eso nos podrá llevar a tener movimientos, por ejemplo, el tipo de cambio, pero no va a haber afectaciones graves. Habrá que ver en el fondo la renegociación del tratado, en qué condiciones, cuáles van a ser los costos que aquellos que tengan beneficios del tratado, por ejemplo las maquilas, vayan a enfrentar. Y eso cómo va a sustraerse en toda la cadena productiva y las oportunidades que va a dar esto, ¿no? Okay. Por supuesto. Bueno, Alejandro, te esperamos el próximo mes para continuar con esta conversación. Ya lo dijiste, a ver si a mediados de año empezamos el Mundial los 3 países contentos o los 3 países peleados. Nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, a continuación vamos a una pausa. Quédese con nosotros, tenemos más información para usted. En unos instantes, entró en vigor en México el impuesto saludable. Platicamos los detalles.